Allí en sus Biblias, en Jeremías capítulo 18, vamos a estar revisando algunos versículos y vamos a estar meditando hoy en la bendita palabra del Señor. ¿Y qué les parece si oramos primero para arrancar y pedir la bendición del Señor y que prepare nuestros corazones como tierra fértil, que caiga la semilla de la palabra de Dios en sus corazones y germine y brote vida, ¿verdad? Vamos orando. Señor, gracias, venimos a ti porque te necesitamos, venimos a ti, Señor, porque tú eres la fuente de vida eterna. Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos, Señor, de tu bendición sobre nosotros. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te ruego que hables a nuestros corazones, Señor. Usa mi vida, Señor, como un vaso de honra, Señor, para útil, Dios, para poder bendecir a tu iglesia. Señor, yo te ruego que nuestros corazones estén alineados, Señor, con tu espíritu, que tu espíritu venga, Señor, y que sea el que labre, Señor, nuestra tierra, el que labre nuestros corazones. Guarda, Señor, tu palabra en nuestros corazones, en lo más profundo. Aféctanos, Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Señor, hoy a salir de este lugar confiando, Señor, en tu obra redentora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así, leo en Jeremías capítulo 18 del 1 al versículo 10, dice así: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y ahí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo a mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. En el estado de Oaxaca, que es un estado hermoso, yo digo que es de los más bonitos, o el más bonito estado tal vez de nuestro país. Compite un poco con Guanajuato, pero definitivamente Oaxaca se lleva la inclinación de la balanza, porque los que no han ido a Oaxaca se han perdido de la mejor comida del mundo. Y no dicho por mí, dicho por muchos chefs internacionales y dicho por calificaciones y premios que les han dado. La mejor comida, la más extraordinaria, la más exótica y la más rica en nutrientes está en el estado de Oaxaca. Yo nací en Ciudad Juárez, soy del estado de Chihuahua, con Che, como decimos acá en el norte. Y mi padre es de Oaxaca. Entonces, desde muy chicos, mi papá siempre procuró llevarnos al estado natal de él. Y la verdad es que hay un amor y hay un apego a ese lugar. En uno de los viajes que hicimos, resulta ser que llegamos a un pueblo en particular que se llama Atzompa. En este pueblo hay una característica, y la característica es que trabajan el barro. Ahí
todas las casas prácticamente trabajan el barro y son alfareros. Es un pueblo en donde la especialidad es trabajar el barro, y a la parte de afuera le ponen un tipo de cristal, y siempre la alfarería ahí en ese pueblo se caracteriza porque es de color verde y es muy elegante y es muy bonito. A mí me tocó estar en algunas tiendas en Atzompa y poder entrar y poder ver estas ollas de barro tan elaboradas, tan extraordinarias, algunas con formas muy caprichosas, ¿verdad? Pero llama la atención cómo la gente va a ese pueblo exclusivamente a ver las ollas de barro. De hecho, es una artesanía clásica del estado de Oaxaca lo que se produce en este pueblo Atzompa. No lo olvides cuando vayas allá. También Chihuahua no se queda atrás. Chihuahua tiene una particularidad aquí cerca, en el área de Casas Grandes, a 3 horas de aquí, 3 horas y media. Está un pueblito que se llama Mata Ortiz, y en ese pueblito hay personas que se dedican a la alfarería. Cuando tú vas ahí te sorprendes porque puedes ir a casas donde tienen tienditas anexas, incluso hay mercaditos especiales donde venden todo tipo de alfarería muy particular de esa área. Entonces estos carritos, lo que tienen más sobresaliente, aparte de que el barro es trabajado de una forma más fina incluso que en el estado de Oaxaca, ahí te vas a encontrar con que la pintura es hecha a mano y luego son pintados a mano muy minuciosamente. Y no solamente eso, las pinturas son naturales, que significa que son de plantas, que son, algunas incluso usan sangre para pintar. Y las ollas, estas ollitas de Mata Ortiz, son muy valiosas, a grado que en Estados Unidos una ollita de estas puede valer hasta miles de dólares, $5,000, $10,000. Hay ollitas que se han tasado en más de $20,000, imagínate. Y cuando llegas ahí como mexicano, pues tú dices, qué padre, quiero una ollita para llevarle a mi abuelita o a mi mamá. Pues la verdad necesitas desembolsar un buen dinero para poder hacerte una ollita de estas, ¿verdad? Pero hay otras áreas de mercado donde puedes comprar estas ollitas poquito estrelladitas o incluso con cierto defecto, y eso las devalúa y las puedes conseguir hasta en $2,000 o en $1,500, ¿verdad? Que todavía siguen siendo caros para hacer un adorno que esté ahí nomás en la casa, ¿verdad? Empolvándose. Pero este pasaje que acabamos de leer habla de esta misma imagen, las ollas de barro, habla de los artefactos de barro, y llama la atención que Jeremías, que es un influencer de aquella época, cuando hablo de influencer hablo de personas que influyen en la sociedad. Hoy se le llama influencer a las personas que ponen una moda a través de la forma de hablar o la forma de vestir o la forma de pensar, la forma articular. Entonces hay gente que dice, yo quiero ser influencer, ¿verdad? Una de ellas es Natalia, mi hija. Déjenles platico lo que hace Natalia todas las mañanas. Se levanta y se va al espejo, ¿ok? Y ella a lo mejor ve videos de niñas que tienen canales de YouTube y platican sus historias, etc. Y entonces ella lo que hace es que se para frente al espejo, y lo que hace ella siempre es un diálogo, un monólogo, y dice, hola chicos, buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca, y empieza a tirar su rollo. Entonces tú la oyes. Y a mí me divierte mucho escucharla todas las mañanas, incluso durante el día. Ella se para al espejo y ella empieza a articular un monólogo en donde ella emula o imita lo que ve en algunas redes, ¿no? Y te llama la atención. Hoy está de moda el término influencer. En aquella época antigua, antes de la cautividad de Babilonia, el Señor levanta a un profeta que es Jeremías. Y este profeta es un influyente, es un influencer, si le podemos llamar así, de aquella época. Pero la diferencia entre los influencers de hoy y el profeta es que él está hablando y comunicando lo que Dios quiere comunicar. Cuando leemos este pasaje, es uno de esos mensajes que Dios está mandándole a su pueblo, al pueblo de Israel. Y está diciendo, levántate Jeremías, ve a tal lugar
y le pide que vaya a la casa de la alfarería y que revise algo que está viendo, y luego Dios usa esa imagen para poder ir y hablarle y darle un mensaje a toda la nación de Israel. Ahora, no perdamos de vista dos cosas. Una, Jeremías es un siervo de Dios y es alguien que Dios usa para influir en la vida nacional. Y esto es algo, hermanos, que ha sucedido a través de los siglos, y Dios ha levantado hombres y mujeres a través de toda la historia de la redención que Él ha usado para poder influir en la cultura, para poder influir en la nación, para poder influir en las decisiones de una ciudad incluso. Y Dios siempre ha dado un acompañamiento al ser humano y sobre todo a los suyos, a su pueblo. En toda la historia de las Escrituras nos encontramos a Dios siempre proveyendo profetas, proveyendo jueces, proveyendo hombres que dirigen al pueblo, líderes que los llevan a la ley, que los llevan a escudriñar la Escritura, que los llevan a revisar la voluntad de Dios, que los llevan marcando qué es lo que Dios quiere y lo que Dios demanda de su pueblo. En este pasaje es uno de estos influencers en su época y está diciendo, ¿sabes algo? El Señor le dice, quiero que vayas a la casa del alfarero. La alfarería, hermanos, es un arte antiguo. Es el arte de elaborar vasijas de barro o de cerámica. De hecho, los procesos son muy similares. Este pasaje nos habla poquito del proceso y nos dice que el alfarero toma el barro en sus manos. Primero, el barro está seco. Es polvo, es tierra, y hay que ponerle agua, y en esta fusión empieza a amasarlo. Dos, el barro ya amasado, que es revuelto y blandito, se coloca sobre una rueda. Ahora las ruedas son mecánicas, usan un motorcito eléctrico, o mecánicas, usan un pedal, así como las máquinas de coser, donde la rueda está funcionando en base a poleas y bandas, y entonces el alfarero tiene ese movimiento y ahí coloca el barro y empieza a darle forma. Tres, la rueda es un instrumento donde se coloca el barro y ahí pone las manos el alfarero. Y número 4, el horno. Ya elaborada y seca la vasija, entonces se mete al horno para cocerla y entonces darle la dureza, la rigidez que necesita. Si no, quedaría como una ollita de lodo, ¿verdad? Y seca, y que sería muy frágil, pero hay que meterla al horno para que entonces tenga la consistencia y la dureza que requiere. Ese es el proceso de hacer una olla. En este pasaje, Dios se presenta a sí mismo con una imagen gloriosa. Y Él dice, Dios es el alfarero. Él se presenta y dice, yo soy el alfarero. Él se presenta con una imagen muy humana, con un antropomorfismo, que significa una forma que nosotros podamos entender. Y Él nos dice cuál es el nivel de su influencia en las vidas de aquellos que somos su pueblo. Incluso el nivel de influencia y de poder que tiene sobre una nación, lo que tiene y el nivel de influencia que tiene sobre la vida incluso de aquellos que no son su pueblo. Dios se presenta como el alfarero y Él empieza diciendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo 8, el Señor dice, ahora pues, Jehová, y está hablando el profeta Isaías, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así menciona el profeta Isaías, que es otro hombre que influía en la vida nacional también. Ahora, Dios como alfarero no es un alfarero caprichoso, que dice, voy a darle forma porque se me antoja, sino que este es un alfarero que tiene un plan para contigo, que tiene un plan para con todos. No es un Dios que hace todo en serie y dice todos tienen que ser igualitos y vamos a hacer una producción en serie
para que todos salgan idénticos. Dios tiene un diseño especial para cada uno. Algo que llama la atención y que es único, las ollas de aquí de Mata Ortiz en Chihuahua, es que no hay una olla igual a la otra. Todas son diferentes en tamaño, en forma y sobre todo en detallado, en pintura. Dios de igual manera tiene un plan para cada uno de nosotros como barro. Si hoy nos ponemos en la perspectiva del mensaje de Jeremías que Dios le está dando y entendemos que tú y yo somos barro. Hoy tú y yo somos barro. Y entendamos que estamos en las manos de Dios y que Dios nos va a dar forma, que Dios nos está dando forma, que la rueda está girando y Dios está metiendo su mano en nosotros. Hay guerras, es cierto, ahorita y escuchamos mucha información, mucha desinformación. Se está demonizando a Rusia. Rusia tiene sus motivaciones. En Occidente acá estamos recibiendo mucha información distorsionada. Es triste algo que decía el presidente de aquí de nuestra nación esta semana, es qué vergüenza la manera como se maneja la información. Y eso es cierto, mucho de lo que nos llega acá no es necesariamente verdad. Muchas imágenes que vemos de la guerra están elaboradas o fueron de ocasiones diferentes. Hay una serie de cosas que tú dices, no sé qué creer. Yo le digo a mi esposa, de repente le digo, veo y digo, wow, qué terrible lo que está haciendo Rusia. Pero por otro lado veo la perspectiva de Rusia y digo, es que tienen razón. Pero al final de cuentas, Dios tiene sus manos, hermanos, sobre Rusia. ¿Tú lo crees? Y Dios tiene sus manos sobre Ucrania también. Y aunque no le guste a Estados Unidos, Dios también tiene sus manos sobre ellos y son lodo. Y nuestras vidas, hermanos, también. No importa quién seas, no importa qué títulos tengas, no importa cómo quieras forjar tu destino, no importa cuál sea tu visión de la vida, eres lodo y estás sobre la mesa del Señor. Y esa es una realidad, creas o no creas en Él. Ahora, dice este pasaje que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él es un artesano, Él es como un arquitecto, dice la Escritura. Y Él va diseñando. Y Él tiene el plan, tiene un plano. Él tiene una visión perfecta. Y Él sabe exactamente cómo va a terminar la obra que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya. Significa Dios nos ha hecho. Y dice este pasaje, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que está diciendo es que Él tiene el plano perfecto y aún antes de que concluya su obra en nosotros, porque no sé si tú crees igual que yo, pero yo creo lo que dice la Escritura. La obra que Dios empezó en mi vida va a ser perfeccionada en el día de Cristo. Eso significa que la obra no está terminada. Dios sigue trabajando. Lo que le dice a Jeremías, ve y dile al pueblo de Israel, lo que viste y lo que vio Jeremías es ver que estaba el lodo sobre la rueda, está el artesano haciendo una olla hermosa y esta olla al final no le gusta, no cumple su visión, no cumple el propósito, no cumple su deseo, no cumple lo que Él está marcando y lo que tenía en mente antes. Entonces lo que hace el artesano es otra vez el lodo que está blandito, volverlo a deshacer, hacer otra bola amorfa de lodo y entonces volver a hacer otra vez su obra hasta que quede perfecta. Ahora, esta imagen nos debe llenar a nosotros de esperanza. Porque, hermanos, dice la Escritura que somos hechura suya y de antemano Dios preparó un plan perfecto para tu vida. Un plan perfecto en ese entonces para Israel. Dios ha preparado un plan con lo que está pasando hoy en el mundo entero.
Dios ha preparado un plan con los temblores que hubo esta semana en varios estados de nuestro país. Dios tiene un plan perfecto para los problemas que estás viviendo. Dios diseñó y Dios preparó para que estuvieras enfermo con lo que tienes ahora mismo. Y es Dios obrando, porque estamos sobre la mesa, estamos en la rueda está girando, pero ¿sabes qué es lo más glorioso? Es que sus manos están sobre ti. Y eso nos debe llenar de esperanza. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo de la iglesia en Filipos es: lo que Dios empezó en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que el pecado que viene y asedia mi vida, significa que los errores que cometo, significa que mis debilidades, significa que mi pecado, significa que todo lo que a lo que soy proclive, el Señor está trabajando. El Señor le sigue dando forma a mi vida y estoy como lodo blandito sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo glorioso? Que somos su pueblo. Y el propósito de Dios para con su pueblo, somos instrumentos útiles en sus manos para su gloria. Y eso entonces nos debe llenar de esperanza. ¿Qué significa? Que en la rueda de la vida no existen casualidades. No estamos nosotros dependiendo del éxito por la casualidad o por la suerte. Los que están sin Dios y sin esperanza confían en su suerte, confían en la casualidad, confían en las posibilidades. Nosotros, hermanos, estamos confiando que estamos en las manos del Dios que nos escogió de lo vil y menospreciado. Que Dios escogió tierra y Dios levantó tierra del lugar más inhóspito, más terrible, más inaccesible. Y Dios se acordó de nosotros y Dios nos tomó y nos puso sobre su mesa. Significa que Dios está obrando. Somos hechura suya. Y eso, hermano, nos debe llenar de gozo. Eso debe hacernos a nosotros vibrar en nuestro corazón y decir: Señor, gracias porque tú te fijaste en nosotros, porque nos escogiste. Y esto tiene que ver con bases fundamentales de la doctrina. Fuimos elegidos de antes de la fundación del mundo. Él pensó en este pedazo de tierra. Él pensó en hacer este agujero en la tierra para sacar esta porción de polvo y ponerla en su mesa. Y ese polvo que no tiene ningún chiste, ese polvo que es terrible, que incluso es maloliente, ese polvo que causa enfermedades, ese polvo que es terrible, que no tiene forma, que no tiene valor, soy yo, Esteban. Pero Dios me escogió para su gloria. Dios te escogió, hermano Rafa, para su gloria. Dios te escogió, Jackie, para su gloria. Dios te escogió, hermana Sara, para su gloria. Dios nos escogió y nos puso sobre su mesa. Y eso es un milagro glorioso. Nosotros no podemos ver ahora mismo el producto terminado, hermanos. Nosotros no sabemos en qué va a terminar este jarro amorfo y terrible, aguado. No podemos saber cómo va a terminar, pero Él nos promete que su voluntad, sus designios, sus decretos son perfectos. Promete que lo que está haciendo en ti y cómo va a terminar tu vida es maravilloso. Lo que Dios está haciendo es un futuro hermoso, hermanos, para tu vida. Por eso decía el apóstol Pablo: no debes estar pensando en qué comeremos, qué beberemos, qué va a ser de nosotros mañana, el seguro médico, la pensión, qué va a pasar. Dice: no te preocupes por eso. Asegúrate de estar en la mesa del alfarero. Date cuenta que no podemos estar preocupados. Ay, yo no he visto un jarro. Ahora que cuando estuve alguna vez en Casas Grandes o allá en Oaxaca, no vi un jarro, un cacho de lodo que le está diciendo al alfarero: oye, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? O sea,
Yo no he visto el lodo que le habla al alfarero y le diga: oye, que te encargo mi futuro. Oye, pues es que, hermanos, si estás en la mesa del alfarero, él se está encargando. El día que la rueda se detenga es porque Dios terminó su obra perfecta. Y ese día es el día de tu redención. Es el día que pasas a la presencia de Dios. Su obra va a ser perfeccionada, dice la Escritura, en el día de Jesucristo. Pero por ahora la vida está dando vueltas. Y duele. Duele cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay enfermedad, cuando pasamos vergüenza, cuando pasamos traición. Duele cuando pasamos problemas entre amigos. Duele cuando hay situaciones entre hermanos. Duele cuando estamos con aflicción, cuando tenemos preocupaciones. Duele saber las noticias del mundo. Duele cuando nos persiguen. Duele cuando hablan mal de nosotros. Duele. Pero es Dios, hermanos, obrando sobre tu vida. Hay un propósito a nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que está diciendo es que Dios está trabajando con tu vida, y mientras la vida está dando vueltas, todo tu ser está como el barro siendo formado por Dios para su propósito eterno. Y en ese proceso, yo no veo por qué preocuparse, decía el apóstol Pablo. No estés angustiado por nada estéis ansiosos, sino más bien presenta tus súplicas, tus rogativas, preséntate delante de Dios y pídele a Él, habla con Él. No estés angustiado por nada. La vida cristiana, hermanos, no es una vida triunfalista, ojo con eso. No es decir: sí, amén, todo está bien, todo va bien. Va a haber pruebas, dice la Biblia: en este mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque Dios, dice la Escritura, ha vencido al mundo. Cristo ha venido como el Hijo de Dios a vencer al mundo. Hermanos, el alfarero está trabajando. ¿Tienes preocupaciones? ¿Tienes aflicciones? ¿Tienes en este momento dolor? ¿Tienes zozobra por lo que está pasando a nivel mundial? Dios está trabajando. Ayer hablábamos con un grupo de pastores en una reunión y comentaba yo lo siguiente: esta semana uno de los líderes de tecnología del mundo acaba de dar una noticia extraordinaria que a mí me llenó de gozo, mi corazón brincó, y dijo que los celulares se van a dejar de usar pronto ya. Y ahora hay una nueva tecnología y hay empresas, y él en particular está invirtiendo millones de dólares para poder terminar este desarrollo que ya existe. Y es la telefonía a través de una marca, de un tatuaje indeleble que se pone en la mano. Creo que hay unos que se van a poder borrar y otros no. La idea es que tú puedas tener un tatuaje aquí, que son una serie de microprocesadores que guardan toda tu información, que están haciendo lecturas incluso de tu sangre, lecturas de tu presión arterial, están haciendo lectura de tu temperatura corporal, de tal manera que esa marca que tienes aquí le está mandando a tu médico de cabecera que vas a tener un preinfarto. ¿Te imaginas qué padre? De tal manera que si empiezas a tener una alteración en tu salud, te llaman y llegan a tu casa, incluso te mandan la ambulancia. ¿Qué pasó? Va a tener un infarto. ¿Sabes qué? Súbase, móntese. Se le está subiendo el azúcar. Venga, vamos a inyectarle insulina. ¿Sabe qué está pasando esto? Y eso dicen que va a reducir mucho los niveles de mortalidad. Y dicen que eso va a ayudar mucho el sector salud, los países de primer mundo. Lástima que estamos en un país de 2.5 mundo. Hermanos, sin embargo, dicen que por ahí tú vas a poder comunicarte con otras personas. Dice que ahí va a estar todo el registro de tus vacunas, va a estar el registro de tu salud, va a estar el registro económico, vas a poder hacer pagos, vas a poder hacer transferencias, todo desde el poder de tu mano.
Y cuando yo vi eso dije, Señor, gloria a Dios, qué padre. No porque ya no quiera usar celular, sino porque digo, Señor, se acerca el día de nuestra redención. Cristo viene. Yo ayer le decía a los pastores, hermanos, esta es una tremenda noticia que me llena de gozo. Ya tal vez nos toque a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos ver la implantación de este tipo de tecnología que Dios había hablado miles de años atrás, advirtiendo a su iglesia, hey, va a llegar, hermanos, va a llegar. Todas las señales que vemos ahora. Pero lo que debemos pensar, y nuestra postura, más allá de decir, ay, ¿qué va a pasar con mis hijos, mis nietos? ¿Qué va a pasar con...? Tú debes pensar en una sola cosa, decir, Señor, bendito sea tu nombre, porque tu palabra, número uno, es verdad. Bendito sea tu nombre, Señor, porque estamos en tus manos y tú eres el alfarero. Gracias a Dios que yo soy barro, que yo no tengo que estar forjando mi destino, que yo no tengo que hacer nada para poder hacer que Dios me ame más, o no tengo que hacer nada para que Dios me ame menos. Simplemente Él me escogió, estoy en sus manos y está haciendo lo necesario para que yo llegue al cielo. Es algo glorioso ver la tierna imagen de Cristo diciéndole a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que entonces venga el Espíritu Santo, un consolador. La palabra consolador en griego que usa Jesús ahí habla de un custodio. Es como un policía que te va a estar llevando de la cárcel al juzgado. Esa es la imagen que usa Jesús. Ahora, lo interesante es que exactamente estamos en una prisión aquí, hermanos. Pero el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a llevar hasta el gran trono blanco, hermanos. Nos va a llevar hasta en el día de nuestra redención delante del Señor. Y ahí va a estar nuestro abogado esperándonos con nuestro expediente diciendo, Señor, aquí está fulano, aquí está perengano. ¿Sabes qué? Estos son de los que estaban en la rueda. Esos tú los formaste, Señor, por mi sangre derramada en la cruz. Porque tú los escogiste desde antes de la fundación del mundo, como oraba Jesús en el Evangelio de Juan y decía, Señor, estos que tú me diste de antemano. Y entonces vamos a poder presentarnos delante del trono. Pero este custodio glorioso, que es el Espíritu Santo, que ha hecho de nuestro barro su habitación, hermanos, es una misericordia gloriosa. Es algo que debe hacer explotar nuestra mente. Y lo único que queda es en el plano de la fe agradecerle al Señor, Señor, estás trabajando. Señor, me vas a llevar aún más allá de la muerte, como dice el salmista. Señor, tú eres fiel, Señor. Y esa palabra de que es fiel, dice la Escritura en Apocalipsis, que en Él todas sus promesas son sí y amén. Significa que están selladas con una verdad y con un cumplimiento y con una lealtad. Y hermanos, significa que estamos en la rueda y sus manos están sobre nosotros. Ahora, nosotros somos el barro. Dice Romanos capítulo 9 del versículo 20 al 24 lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué significa? Que el Señor está sobre todas las vidas. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, dice, sino también de los gentiles. Por su gracia, Dios nos ha llamado aquí en México, a muchos miles de kilómetros del pueblo de Israel. Y nos ha llamado a gentiles también, y ha depositado fe en nosotros, y nos escogió antes de la fundación del mundo, y nos agarró de la tierra, de lo más vil, de lo más menospreciado, y el Señor lo puso arriba
de su mesa y metió sus manos. Y hasta el día de hoy, hermanos, el Señor sigue trabajando sobre mi vida. Y la está perfeccionando. Y gloria a Dios y bendito sea su nombre por eso. Es un milagro lo que Dios está haciendo. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías, hermanos, el barro representa a Israel. Hoy, en este mensaje de Jeremías, este barro representa la vida de los creyentes, la iglesia. Los creyentes somos los vasos que estamos siendo moldeados por Él para contener algo valioso que es el mensaje del Evangelio, el tesoro del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2 del versículo 19 en delante dice así: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, fíjate cómo hace esa transición. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Amados hermanos, el Señor está hablándonos a través de este pasaje de Jeremías y diciéndonos: hey, ¿qué tipo de instrumento eres? ¿Eres instrumento de honra o eres instrumento de vergüenza? Nadie que cuando tú llegas a una casa de visita, nunca he visto a alguien que si le pides el baño te diga: sí, ahí pásele al baño y sabe que tenga, ahí le va, y te dan un cepillo para lavar la taza o el sanitario, ¿verdad? Que nadie lo hace. Sabe que tenga, cuando termine ahí, dele una talladita y le encargo, ¿no? Nadie lo hace, porque es un instrumento que nadie quiere que veas. Si van a tu casa, tú dices: este debe estar escondido allá, y debe ser para un momento en donde no haya visita, para un momento que es vergonzoso, tal vez deshonroso. ¿Qué tipo de instrumento eres tú? Es uno que Dios usa para mostrar al mundo y decir: este es un influencer porque pregona el mensaje del Evangelio, y Dios lo levanta como a Jeremías para poder influir en una nación. Hermanos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios sigue levantando influencers el día de hoy, pero estos llenos del poder del Espíritu Santo para avisarle al mundo lo que está sucediendo. Y cuando vemos noticias y vemos guerras, debemos regocijarnos y aplaudirle al Señor y decir: Señor, bendito sea tu nombre, vienes, Cristo viene. Podemos decirnos entre nosotros el mensaje glorioso de Maranata: se acerca el día de nuestra redención, la rueda está a punto de dejar de girar, la obra está casi terminada. Hermanos, Dios está obrando en nuestras vidas y Él está activo. Él está activo. Muchas veces predicamos un mensaje del Evangelio un poquito distorsionado, donde decimos: ¿sabes qué? Busca al Señor, acepta al Señor, hace una oración, recibe a Cristo. Y luego, cuando eso sucede, parece que ya fue todo. Fue la parte más activa de Dios. Ya todo lo demás te corresponde a ti. Tú tienes que buscar la santidad, pero hecha y diseñada por ti, por tus estándares. Hermanos, qué desgastante es eso. Por eso muchos que usaban droga vuelven a la droga, que usaban alcohol vuelven al alcohol, porque están basándose en sus propias justicias, en sus propios esfuerzos. Por eso muchos que practicaban pecado recurrentemente y el Señor los toma aparentemente, ellos en sus fuerzas, bajo el principio o la enseñanza de un falso evangelio, responden y vuelven a caer y vuelven atrás y están batallando. Pero cuando es el Señor el que nos toma, cuando la verdad del evangelio toma nuestras vidas y hay fe y hay iluminación del Espíritu Santo en nosotros, y nos volvemos templo de su Espíritu, estamos sobre la rueda. Amados hermanos, todos los seres humanos estamos hechos de barro.
Y el barro es polvo mezclado con agua. Somos polvo, dice el Salmo 103. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe que somos polvo. Él sabe que solos no nos podemos formar. Entonces, si tú estás con tus justicias, si tú tratando de esforzarte en lograr algo, tratando de esforzarte en ser mejor persona, como lo hace el resto del mundo sin Dios y sin esperanza, lo único que van a hacer es trapos de inmundicia, dice la Escritura, y van a acumular para sí fuego, porque están diciéndole a Cristo y al Espíritu Santo y a Dios, que nos llamó desde antes de la fundación del mundo: ¿sabes qué? Tu plan como que está incompleto. Yo necesito cooperar, yo necesito intervenir, yo necesito apoyarte para poder sacar esto adelante. Amados siervos y hermanos del día de hoy, y personas que nos ven en las redes, Él es el alfarero. Tú no eres más que simple barro. La cualidad más importante del barro, hermanos, es que se somete a las manos del alfarero. El barro se va a arruinar. El barro va a perder su forma original. El barro necesita de las manos del alfarero, porque solo no sirve para nada. Para nada. El barro no se puede moldear por sí solo. Necesita unas manos que intervengan. Necesita unas manos que lo levanten de la tierra. Necesita unas manos que lo escojan. Necesita unas manos que lo mezclen, que le pongan lo necesario. Necesita unas manos que lo formen. Necesita una mente, una visión que le dé propósito a ese barro, que lo levante, que lo establezca y que lo coloque para poder ser un vaso útil. Útil. Hermanos, la vida es una rueda y está rodando, está avanzando, y la rueda gira con rapidez. La velocidad la controla el alfarero, al final de cuentas. Entonces tu vida no está siendo controlada por la desgracia, por la suerte o la casualidad. Dios está en el asunto. Dios arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, algo que usamos como cliché cristiano: todas las cosas nos ayudan a bien. Pero piensa en ese pasaje, que toda la intervención de Dios, cuando vuelve otra vez a destruir el barro y vuelve a perder la forma y otra vez empieza a darle forma de nuevo, Dios usa esos procesos en nuestras vidas. Dios usa los momentos difíciles, las pruebas, las luchas, las circunstancias, la oposición, la enfermedad, la postración. Dios puede usar una prisión, Dios puede usar la persecución, Dios puede usar los malos momentos, las traiciones. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, en la historia bíblica. El joven José fue llevado a esclavo en Egipto, pero llegó a ser gobernador de Egipto. Al final de cuentas, dice la Escritura que Dios cambió los deseos de sus hermanos, que era mal, lo convirtió en bien. Dios es especialista en eso. Aparentemente fue un tiempo difícil. Cuando tú lees la historia de José, dices: qué mala onda sus hermanos. Lo dieron por muerto, no les importó tener al viejito todo cardíaco, al papá con la mala noticia de que a su hijo lo había matado un animal salvaje. Le entregaron la ropa con sangre. No les importó el destino, lo que les pasara a su hermano. Ellos lo vendieron a gente que pasó por ahí en el desierto y terminó en Egipto siendo un esclavo. Después terminó en la cárcel con una falsa acusación. Cuando lees esa historia dices: ¡qué desgracia! Y dices: la culpa es de los hermanos. Y él pudo haber dicho: son culpables mis hermanos, ellos forjaron mi destino. Hermanos, no importa si alguien habla mal de ti, no importa si estás sufriendo traición, no importa si estás siendo señalado, Dios está obrando. No importa si hoy estás pasando por una crisis financiera, no importa si estás pasando por una crisis emocional, Dios está obrando. Simplemente asegúrate de estar en la rueda y que Dios tenga sus manos sobre ti. Eso es lo importante. Elías también fue un hombre que huyó por el desierto. Dice la Escritura con respecto a Elías, que fue un gran hombre de Dios, que él deseó morirse
Y en parte de su oración es: Señor, que quiero morirme, ¿verdad? Me quiero morir. Pero Dios lo sacó de esa depresión espiritual y lo levantó con un ministerio mucho más próspero, a grado que hoy lo conocemos como el profeta de fuego. De fuego, porque cuando se presentaba con sus enemigos, el Señor lo honraba, dándole respaldo, y caía fuego del cielo. Al final de cuentas, el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Fue el hombre de fuego. Jesús mismo en el Nuevo Testamento, Él padeció, Él fue perseguido, Él fue acusado, fue golpeado, sufrió la peor injusticia que la humanidad pudo haber hecho. Pero Él aprendió obediencia. Por eso a Cristo en particular, dice la Escritura, que se le dio un nombre sobre todo nombre. Él es sobre todo. Pero tenemos un problema, hermanos. Dice el versículo 11, y leo del mismo Jeremías 18. Y el mensaje sigue. Ahora pues, después de haber visto lo que estaba pasando en la casa del alfarero, le dice: habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles: así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Dice: vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. ¿Sabes qué es lo terrible de este pasaje, de esta imagen? Es que el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ve y háblales y diles lo que viste en la casa del alfarero. Yo estoy con mis manos sobre ustedes. Pero el mensaje, hermanos, se vuelve muy difícil. Hasta aquí está lleno de esperanzas. Que padre, Dios está obrando, Dios está con sus manos sobre nosotros. Antes, en los versículos anteriores, le está diciendo: ¿sabes algo? Si una nación contra la que yo tengo planes de destrucción se arrepiente y se levanta. ¿Se acuerdan de Nínive? Cuando Jonás es enviado para predicarle, Jonás no quería. Dice: son tan perversos, Señor, que no merecen tu misericordia ni tu gracia. Y él se fue a otro lado, pero el Señor lo vuelve a jalar. Dice: háblales. Y fue y les habló, y pasó lo que Jonás no quería, pero Dios sí tenía ese plan. Se arrepintió la nación entera, empezando por el rey hasta el último de los niños de esa nación, y juntos adoraron al Señor, reconocieron al rey, a Dios como el rey, y finalmente Dios tuvo plan para ellos de bondad, de misericordia. Es lo que dice este pasaje. Dice: pero sí sucede que tengo un plan para alguien que es de bondad, que es planes de prosperidad, pero resulta que su corazón se aparta de mí, resulta que entra en desobediencia, resulta que se vuelve un religioso, resulta que quiere venir los domingos y mostrar una apariencia, y afuera quiere vivir como el resto del mundo. Dice el Señor: entonces mis planes serán de calamidad. Y Él dice: mis manos están sobre Israel. Diles: yo tengo mis manos sobre ustedes. No hay a dónde ir. Así que cuando tú encuentras personas como el Chapo Guzmán, que supuestamente hicieron mucho mal y fueron terribles, y que claro que lo fue, y claro que han hecho mucha maldad, bueno, necesitan esas personas, influencers como tú y como yo, llenos del poder del Espíritu Santo, para ir y predicarles y decirles: estás en la rueda. Tenemos que ir con los sicarios, tenemos que ir con los malos, tenemos que ir con los que trafican, tenemos que ir con los que están traficando con humanos, que es una desgracia nacional esta situación del trata de personas. Tenemos que ir con todos los que están cometiendo crímenes, tenemos que ir con el gobierno que está practicando la corrupción, y tenemos que ir y decirles: estás en la rueda, ponte trucha. Debes estar consciente de que Dios tiene sus manos sobre ti. Y si tu corazón está duro, el Señor de todas formas te va a destruir. Y si estás cooperando y tu corazón está blandito y dispuesto delante de Dios, Dios te va a dar la forma necesaria para su gloria y para su
propósito. Diles, dice el versículo 11, habla a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, y diles: así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes, tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse, arrepiéntanse. Dice el versículo 12, pero ellos dirán: es en vano. Fíjense lo que Dios habla. Dios está profetizando porque conoce la condición del corazón. Dice: es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes. Ojo, hermanos. Podemos fingir: sí, soy creyente, sí, gloria a Dios, sí, yo amo al Señor. Pero puedes estar fuera de la voluntad de Dios y estar siguiendo tus propios planes. Dice: y cada uno de nosotros, fíjate lo que dice Israel, obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. En pocas palabras, tú dices: sí, Señor, estoy en la rueda, sí, tú eres el Señor, pero al final de cuentas yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Pero es que es una declaración tan tonta pensar que el hombre puede forjar su destino. Esta imagen, hermanos, también, aparte de causarnos gozo a los que somos de Él, debe causar temor al saber que aquellos que no están en el Señor están en la rueda también. Y Dios tal vez no les está dando forma. Dios los está machacando. Y Dios está agarrando el lodo y lo está desechando. Dice la Biblia: donde está el lloro y el crujir de dientes, así dice la Escritura. Pero están en la rueda. Hermanos, las pruebas son el horno. Al final de cuentas somos pasados por fuego. Y lo que se prueba es nuestra fidelidad. Se prueba nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestro carácter, nuestra mansedumbre. Pero el calor de las pruebas, hermanos, le da fuerza al barro y belleza. Incrementa su utilidad y valor y cumple su propósito. Entre más está cocido el barro, más valor tiene. Lo mismo sucede cuando preparan una espada. Por ejemplo, los japoneses usan las espadas de samurái famosas. Y esas tienen que estar súper forjadas con el fuego los hornos más calientes. Y golpeado y forjado otra vez y otra vez, hasta que queda un acero al carbón, se llama, con una alta dureza. Y este acero al carbón es muy caro. Entre más está forjado, más caro es. Piensa en eso: entre más pruebas estás viviendo y estás pasando, es que Dios está agregando valor para su gloria en tu vida. Tu vida va a ser una expresión más alta para glorificar su nombre y estar en su propósito. Dios usa el horno para poder trabajar nuestras vidas. Dios usó, por ejemplo, a Job. A Job lo pasó en el horno del dolor y al final fueron multiplicados sus bienes y Dios fue glorificado en todo. Los 3 jóvenes hebreos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que fueron arrojados en el horno y en él descubrieron, cuando se asomó el rey, vieron que el alfarero estaba ahí en el fuego con ellos, en Daniel capítulo 3. Dice la Escritura que se asomaron y vieron lo que estaba adentro. No eran 3, estaba un cuarto personaje, dice la Biblia, que brillaba como el oro. Qué tremendo. Dios sabe, hermanos, cuánto calentar el horno y cuánto podemos soportar. 1 Corintios 10:13 dice que Dios está presente en las pruebas y Él no va más allá de lo que pueda soportar. Hermanos, cuando vengan las pruebas, rindámonos al alfarero y permítele que haga su voluntad en nuestras vidas, en lugar de decir: Señor, ¿por qué permites esto? Él es el alfarero. Asegúrate de estar en sus manos, rendido. En este pasaje de los 3 jóvenes, el horno de fuego, dice la Escritura, fue 7 veces calentado, en el versículo 19 en Daniel. Los 3 jóvenes hebreos, el rey Nabucodonosor dijo: ¿sabes qué? Vamos a echarlos adentro por incumplimiento. El rey Nabucodonosor puede ser un tipo de Satanás. Pero fíjate en los nombres de estos jóvenes. Uno se llama Ananás, que es Sadrach, que significa Jehová cubre. Otro es Misael, que es a quien Jehová ayuda. Y otro es Azarías o Abednego, que dice alguien que le pertenece a Dios. Fíjate, hermanos, van a llegar pruebas difíciles a tu vida, pero debes pensar que estás en las manos del Dios verdadero,
del alfarero. Me llama la atención porque dice la escritura que se le quemaron las vestiduras, las ataduras en el horno de la prueba. Dice la escritura en el versículo 23 y 25 en Daniel, que se quemaron las ataduras, los mantos, las calzas, los turbantes, los vestidos. Y dice que estaban relucientes como el oro. Y había un personaje con ellos, un personaje celestial con aspecto de hijos de dioses, de tal manera que cuando ellos salieron del horno, dice la escritura que ni siquiera olían a humo. Es Dios. En la prueba, hermanos, Dios está con nosotros y Dios nos está forjando. Mi conclusión, hermanos, el día de hoy es que Dios se glorifica en medio de las pruebas. Y tú estás en la rueda. En los tiempos críticos es donde Dios más se agrega gloria. Si pensamos en la iglesia primitiva, la iglesia fue más poderosa en la persecución. Antes de la persecución, la iglesia tuvo impacto. Pero en cuanto se desató la persecución, hermanos, la iglesia empezó a expandirse por toda Asia, por partes de Europa, lugares donde jamás los apóstoles pensaron que iba a llegar. Ellos pensaban que todo iba a ser ahí en Israel, en Jerusalén. Pero Dios tenía planes diferentes, a grado que a 2000 años de distancia, aquí estamos en un templo donde adoramos a Jesucristo. Eso es glorioso. Hermanos, van a venir tiempos críticos para la iglesia, van a venir tiempos críticos en tu vida, pero Dios está en el asunto. Dios tiene sus manos sobre ti. Debemos pedirle al Señor: Señor, dame una nueva actitud ante las realidades, ante las situaciones de mi vida. Dame una nueva voluntad, Señor, cuando esté pasando la prueba. Ayúdame, Señor, a pensar que estoy viviendo una vida con un propósito, si tú estás en el asunto. Hermanos, el capítulo 19, termino con esto, dice: así dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro de un alfarero y toma contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Entonces sal al valle de Ben Hinnom, que está en la entrada de la puerta de los tiestos. Proclama ahí las palabras que yo te diré. Dirás: oigan la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a traer calamidad sobre este lugar, que a todo el que oiga de ella le zumbarán los oídos, porque ellos me han abandonado. Fíjate, me han abandonado, han hecho extraño a este lugar, han ofrecido sacrificios en él a otros dioses, idolatría que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido, y porque han llenado este lugar de sangre de inocentes. Han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Por lo tanto, vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Los haré caer a espada de delante de sus enemigos y a mano de los que buscan su vida. Entregaré sus cadáveres por alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. También convertiré esta ciudad en desolación y burla. Todo aquel que pase por ella se quedará atónito y silbará a causa de toda su destrucción. Les haré comer la carne de sus hijos, la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo durante el sitio y en la aflicción con que los afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. Sí, qué desgracia. Él está avisando, es una profecía. Va a pasar esto. Va a llegar al punto de desgracia y de maldición de Dios sobre ellos, que van a llegar al canibalismo. Es una maldición. Dice: entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija de alfarero que no se puede reparar más, y los enterrarán en Tofet por no haber otro lugar donde enterrarlos.
Amados hermanos, Dios también, cuando la vasija está formada, la puede romper. El problema es que esa vasija no se puede volver a reparar. Yo no sé qué Dios ha hecho con tu vida. Te escogió, te llamó, estás caminando en el cristianismo. Dios te ha salvado, has crecido, hay dones, hay ministerios, y Dios te ha dotado de cosas. Y has avanzado en la vida cristiana. Amados hermanos, pero tal vez hoy estás en un punto donde dices, ¿sabes qué? Ya hice mucho por el Señor. ¿Sabes qué? Voy a dedicarme ahora a generar dinero. Voy a dedicarme ahora a mi familia. Voy a dedicarme ahora a esto. Y voy a dejar la iglesia. Voy a dejar de servir. Voy a dejar de hacer esto otro por enfocarme en mí mismo. Debemos tener cuidado, hermanos, de no descuidar nuestra vida espiritual. Porque Dios es el mismo. A la nación de Israel le costó el perder su templo, el perder la ciudad, el irse a un pueblo como esclavos a Babilonia, por la idolatría, por dejar al Señor. El Señor nos muestra una imagen gloriosa de un alfarero, nosotros en sus manos. También podemos ser como un jarrito de barro ya terminado, como este. Podemos decir, pues oye, pues tiene dones, tiene talentos, mira, pues sobresale, mira, es bueno, mira, es útil. El agua fría en un jarrito de estos se conserva y sabe rico, sabe como a tierrita. ¿Quién de ustedes comió ladrillo de niño? Más o menos te da esa sensación. Huele rico, si lo mojas huele mejor. Pero hermano, dice la Escritura, si te apartas de Él, nada le cuesta usar cualquier instrumento y quebrarlo. Y este no se puede reparar. ¿Cómo lo arreglamos? Y el Señor lo puede hacer garras. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos escogiste, porque estamos en la rueda. No queremos ser quebrantados, Señor, como Israel. Ayúdanos a ser obedientes, a no estar distraídos, a no estar pensando, Señor, que es suficiente ya lo que hemos hecho para ti. Dios, que nuestra vida sea una expresión para tu gloria y que todo lo que hagamos, Señor, sea en tu propósito. Dios, ayúdanos ante las circunstancias, ante los problemas, recordar que tú estás con tus manos metidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un corazón de arrepentimiento constante, Señor, por razón de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a estar rendidos ante ti. Y aunque vengan las malas noticias, la enfermedad, las pruebas, las luchas, la persecución, Señor, recordar que estamos en tus manos. Ayúdanos a hacer barro formable, Señor, a hacer barro moldeable. Señor, que esta imagen del vaso que se quiebra, Señor, no sea nuestras vidas, que lleguemos a una dureza, Señor, a una soberbia, que digamos, no necesitamos más de ti, Señor, porque no estamos listos, Señor. Necesitamos tus manos sobre nosotros. Si hay orgullo, Señor, si hay envidia, si hay celos, iras, contiendas, si nuestro corazón es proclive, Señor, a pecado, Padre, interven. Mete tu mano, Señor, fórmanos de nuevo. Como ese canto, Señor, que hemos cantado por generaciones. Renuévame, Señor Jesús. No queremos ser iguales. Renuévanos, Señor, renuévanos, Señor. En esta hora te pedimos de tu misericordia. Si hay personas, Señor, que han vivido
ya estos últimos tiempos, en conformidad, en donde el cristianismo ya no es relevante, en donde su vida espiritual es mediocre. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, da vida, sopla, échale agua, Señor, al lodo, danos forma, haz girar tu rueda, Señor. Estamos en tus manos. Gracias, Dios, por los momentos difíciles. Gracias por la prueba. Gracias, Señor, por la oposición. Gracias por la persecución. Gracias, Señor, porque tus manos se manifiestan en la vida de los líderes, en la vida de nuestros hermanos que nos traen corrección, que nos animan. Gracias porque tus manos se manifiestan en la lectura de tu palabra, Señor, cuando vamos en oración a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das convicción de pecado. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad correcta, Dios. Tú eres el alfarero. Señor, gracias porque Cristo se hizo barro, Señor. Señor, pero hiciste una joya artesanal tan gloriosa, Señor. En medio de tanta sangre, destrucción, dolor y aflicción, vimos tu gloria, Señor. La gloria como del unigénito Hijo de Dios. Señor, gracias porque tú nos has librado de ese juicio, Señor. Nos has librado de la ira tuya. Ahora, Señor, ayúdanos a ser barro en tus manos. Fórmanos. Levántanos, Señor, como profetas en nuestra generación, en nuestra tierra. Llena, Señor, nuestra vasija del poder de tu Espíritu, del mensaje del Evangelio. Y levántanos con poder, Señor, como influencers de nuestra generación, como un Jeremías, como un Isaías, un Ezequiel, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.